Hola a todos, ¿cómo están? Soy Maro Villalobos y esto es Tenemos que hablar, el programa en el que te explicamos las noticias al detalle. Hoy es martes 26 de marzo y ayer ha sido un día clave para todos los interesados en el retiro de los fondos de las AFP, algo que de lo que hemos estado hablando también aquí en Tenemos que hablar. La Comisión de Economía del Congreso aprobó ayer el retiro de las 4 UIT de las AFP, dejando de lado lamentablemente el debate de la reforma previsional, de esta reforma bastante más grande que estaba prevista inicialmente verse también en la comisión. Además, hubo importantes modificaciones y es que antes el retiro era de hasta 4 UITs, equivalente a 20.600 soles, para solamente quienes no registraran aportes en sus fondos hasta el 30 de noviembre del 2023. Sin embargo, durante el debate en la comisión, esto cambió completamente. Ahora el retiro de las AFP de estas 4 UITs estaría disponible para todos los aportantes sin restricciones. La norma mencionada además fue aprobada con 17 votos a favor y apenas 3 votos en contra. Pero aún falta mucho por discutir sobre este tema porque si bien fue aprobada en la Comisión de Economía, todavía debemos pasar por el Pleno. Si bien el congresista Luna de Podemos dijo a la prensa que esperaban discutirlo esta semana, de hecho el Pleno es mañana, el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, conversó con el comercio y más bien nos dijo ayer que este proyecto podría entrar al Pleno recién hacia finales de abril, inicios de mayo. También, una vez que, digamos, si se logra aprobar en el Pleno, hay dos caminos. El primer camino es que se apruebe la norma y se publique en el peruano. Y el segundo camino es que el Ejecutivo observe esta normativa. Ayer el ministro de Economía, José Arista, comentó brevemente esto y lo que dijo fue que pues habrá alguna conversación para ver cómo está el tema de este retiro, pero que esta situación se encuentra en manos del legislativo, no del ejecutivo. Para hablar sobre esto, ya nos acompaña aquí en el set de Tenemos que hablar Galantino Galo, él es CEO de Prima AFP. Bienvenido, Galantino. Muchas gracias por estar esta mañana en Tenemos que hablar. Buenos días y muchas gracias por haberme invitado a tu espacio. Galantino, este retiro se veía venir que de repente había una intención de separar la reforma del retiro. ¿Se veía algo en el Congreso en este sentido? Mira, en general se ha venido trabajando bastantes meses en una reforma previsional, tanto del Años, Ejecutivo, de hecho. efectivamente, como el Legislativo, pero con mayor intensidad, si quieres ver los últimos 12 meses. En la Comisión de Economía previa al Legislativo, la actual, en donde se habían ya abordado temas que iban a ser bastante beneficiosos para la población, se habían llegado a ciertos consensos y lo que se esperaba ayer era que se debatiera la reforma para poder llegar a traer un nuevo sistema que sea flexible. Lamentablemente, al final se terminó aprobando este retiro de 4 UITs para todos. Si se veía venir o no, había bastante ruido detrás, pero veíamos voluntad de las partes en poder traer una reforma que beneficie a los peruanos y al final no se ha logrado eso el día de ayer. Ahora, sabemos, lo tenemos hoy en nuestro artículo en El Comercio sobre el tema y también en la versión digital, pero quería confirmar contigo la cifra que se espera que salga de los fondos con este retiro. ¿Son más o menos unos 30.000 millones de soles? Efectivamente, si se da este séptimo retiro por 4 UITs a todos, básicamente lo que estamos hablando es que tendrían que salir 34.000 millones de soles de los fondos. Recordemos que ya hemos tenido 6 retiros en donde ya salieron 89.000 millones de soles de los fondos y con este séptimo retiro habría una salida total de 124.000 millones de soles de los fondos. Estamos hablando de una cifra que es 14% del PBI. Básicamente estamos poniendo en juego 6 años de crecimiento del PBI. Que no es poca cosa, 6 años. Y además, uno de los argumentos más poderosos en los retiros anteriores es que estábamos en una situación muy específica, que la pandemia nos golpeó a todos y efectivamente la gente necesitaba su dinero. Hoy ya la situación no es la misma, si bien terminamos el año pasado en una recesión, pues la situación no es tan crítica realmente. Claro, lo que tú tienes es los primeros retiros. Estábamos en una situación de inicio de pandemia donde muchas personas no tenían ningún ingreso para darle una ayuda a su familia, tenía personas hospitalizadas, era una situación extraordinaria. Y se podría entender que una situación extraordinaria hay que tomar medidas extraordinarias. Pero luego el quinto, el sexto retiro, el actual que se está planteando,
Es un retiro que viene en una situación normal de la economía, con ciclos económicos como el año pasado, una recesión de la cual estamos saliendo, con mejores perspectivas hacia adelante. Pero no solo eso, al ir a todos está realmente yendo a la persona formal, con trabajo, que no necesariamente está en una situación vulnerable. No es un retiro acotado, vulnerable, como lo que estuvo planteado al inicio de la reforma, de la propuesta que vimos en la reforma, sino es abierto. Y la situación realmente crítica es para el afiliado. Estamos hablando que con un nuevo retiro ya teníamos 2.3 millones de afiliados sin un sol en su fondo previsional. 2.3 millones. Sí. Con este nuevo retiro tienes que sumarle a 6 millones más que se van a quedar sin un sol en su fondo previsional. Y vamos a terminar teniendo, si se da, 8.3 millones de afiliados sin Con 0 cuenta soles. previsional. Y la mayoría de personas están en sus 40, en sus 50. Es variado, yo creo que está bastante bien distribuido entre 30, 40 y 50. Los que están más próximos a su jubilación son los que más perjudicados se van a ver, porque no van a tener tiempo de reconstruir su fondo previsional, ¿ya? Pero lo importante acá es que al no tenerlo acotado, no ser para todos, las estimaciones que tiene el SBS es que el 40% de los que irían a este retiro son personas de altos ingresos. 40% Sí. Para este séptimo retiro. Efectivamente, Potencial. porque ya muchos, más del 80% de los afiliados tienen menos de una UIT en su cuenta de fondo previsional. O sea, menos de 5.000 soles. Exactamente. Entonces, ese es el riesgo que estamos hoy día. Un retiro, como se está planteando, va para el que tiene trabajo. El 60% tiene un trabajo recurrente de los que quedan hoy día en el sistema privado de pensiones. Y al final le estamos haciendo un daño tremendo a lo que puede ser su protección social a futuro. Calentino, AFP Prima es parte, por supuesto, de la Asociación de AFPs. A través de la asociación, ¿se ha conversado con el Ejecutivo? ¿Se tiene algún alcance sobre si el Ejecutivo va a observar la norma, tal vez? Mira, nosotros hemos tenido conversaciones diversas con Ejecutivo, Legislativo, SBS y otras entidades. Hemos escuchado cómo se ha pronunciado el ministro de Economía con respecto al retiro que lo hizo la semana pasada, ¿no? En donde le parecía que no tenía sentido en la situación que estábamos actualmente en el país. Y lo que esperamos es que lo observe. O sea, vemos realmente que esto no solo pone en riesgo la situación macroeconómica, el rating soberano que tiene la deuda y toda la perspectiva económica que ya lo sabemos, pero el riesgo es para el afiliado. El riesgo de no tener una protección social y tener que depender de sus familiares cuando no tenga cómo acceder a una pensión más adelante. Ese es realmente lo que debería ser el foco y lo que lamentablemente ayer no se discutió en la Comisión de Economía. Y ahí quería que nos ayudes a entender en sencillo a todos los que nos escuchan y nos ven en Tenemos que Hablar. Digamos, si se aprueba este retiro, las AFPs van a tener que utilizar los activos que tienen, ¿no?, en inversiones, justamente para tener el dinero para devolverle a los afiliados. Eso genera, sin duda, un daño a los activos, a la cartera que ustedes tienen, en los cuales invierten y que genera la rentabilidad a lo largo de los años. Ya se han tomado algunas previsiones de las AFP. ¿Qué va a pasar con la gente que, por ejemplo, decide quedarse? De repente son un mínimo, pero ¿qué pasa con la gente que no va a querer retirar? ¿Se va a ver afectada su rentabilidad en el corto plazo, en el largo plazo? O sea, indudablemente los fondos de pensiones están para invertirse a largo y mediano plazo, ¿no? Y nuestras carteras están estructuradas de esa manera, ¿no? Un evento como el que está ocurriendo ahora, el potencial séptimo retiro, nos lleva a liquidar, ¿no? A tener que salir a vender parte de esa cartera que está invertida a mediano plazo. Indudablemente eso puede tener un efecto negativo en los portafolios. Acá lo relevante es entender que en el mediano plazo, en ciclos de 3 años, la rentabilidad del sistema privado de pensiones siempre ha sido positiva. El año pasado nomás, el Fondo 2, que es el más representativo, ha rendido 10%, que coincide con el promedio histórico que ha podido rendir ese fondo. Entonces, a las personas que todavía desean mantener y no acceder a este retiro porque no lo necesitan de una manera o no están en situación vulnerable o no es una manera urgente, en vez de destinarlo al consumo, es importante que piensen en el mediano plazo. Sí va a haber volatilidad, vamos a estar expuestos durante este retiro a una liquidación de los portafolios, pero en el mediano plazo esta inversión se recupera. Es decir, en el corto plazo es bastante probable que quienes se queden vean, pues,
los fondos un poco abajo, un poco bastante, veamos, y en el mediano plazo, largo plazo, esto debería recuperarse. Y ahí hago el gancho de la importancia de hablar de la reforma previsional, porque una de las bases estructurales del sistema de pensiones es que estos fondos deberían ser, según la ley lo son, intangibles, es decir, que no se pueden tocar justamente para que tengas el ahorro en el futuro. En este momento lo que estamos viendo es que por temas extraordinarios, sobre todo durante la pandemia, se han tocado estos fondos que no deberían tocarse, y en realidad esta discusión más grande de cómo queremos que sea el sistema de pensiones es en donde nos deberíamos enfocar, al menos próximamente. Completamente de acuerdo. La palabra extraordinario ha perdido un poco su fino, lo que realmente significa. A nuestro legislativo todo es extraordinario, ¿no? Y que requerimos cada vez más algo extraordinario. Bueno, también es entendible. ¿A quién no le gusta tener plata en el bolsillo? Eso por supuesto. Y si tú vas alrededor del mundo, tienes que ser fondos obligatorios o formas obligatorias de poder ahorrar a futuro, porque el ser humano prefiere gastar hoy a guardar para el día de mañana. Otra cosa es que hay muchos que piensan que no debería ser obligatorio, que es yo hago con mi plata con lo que quiero y yo veré dónde lo invierto. Es decir, hay mucha gente que está en contra del sistema y eso es muy válido, pero la ley en el Perú es que es un tema obligatorio. Y ya que es obligatorio, pues integrémonos todos en esta discusión. Involucrémonos en esto, leamos y veamos hacia dónde va, ¿no? No, por supuesto. O sea, yo creo que lo más importante y donde estamos perdiendo el foco, y lamentablemente con lo que sucedió ayer, vamos a ver cuánto tiempo nos toma en retomar lo que es crítico acá, es que la reforma del sistema de pensiones es impostergable. Tenemos que hacer una reforma que haga el sistema mucho más flexible, inclusivo, ¿no? De riesgo compartido, y lo que teníamos ya como proyecto en la Comisión de Economía y en el Ejecutivo, iba hacia ese lado, iba a traer mayor competencia, que iba a derivar a innovación, probablemente a comisiones menores, iba a traer nuevos partícipes, iba a traer una pensión mínima, ¿no? Que eso es súper importante. En este momento no hay ninguna ley sobre una pensión mínima de tú eres peruano, naciste peruano, y solo por eso vas a recibir una pensión mínima. Bueno, empecemos por poquito, no va a ser una cosa inmensa porque se necesita un subsidio del Estado y eso pues ya sabemos que es complicado, pero es importante esta discusión de que hay una pensión mínima asegurada para cada peruano. Y aparte te equipara la cancha entre la ONP y el SPP, ¿no? Que es el sistema privado de pensiones. Exacto. El problema en la concepción del sistema privado de pensiones es que se esperaba que la formalización laboral se incremente y con eso tengas una densidad de aporte mucho mayor. Pero el peruano de por sí entra y sale de la formalidad constantemente. Con esta pensión mínima lo que se buscaba es que al cumplir 240 aportes, no importa si hicieron con vacíos o no, pero llegando a 240 aportes ibas a tener el mismo derecho de acceder a una pensión mínima como está hoy día en la ONP. Y eso realmente iba a traer, yo creo, bastantes beneficios a varias quejas que uno escucha de personas que reciben pensiones de 200 soles, 250 soles, y dicen, ¿por qué no llegué a la promesa que se me hizo en algún momento? Y la realidad es, por esa baja densidad, por esa informalidad del país, el sistema hoy día no puede suplir ese espacio, esa necesidad de subsidio del Estado. Y ahí recordemos, somos 76 del total, 75%. 75-76% son informales. Como tú dices, exactamente, van y vienen de la formalidad a la informalidad, algunos simplemente se quedan en la informalidad. Y una de las cosas que está en el proyecto de cambio, de modernización del sistema, está justamente cómo incluimos a los informales, porque solo el 30% está en el sistema privado, si no estoy mal, y son gente que, como bien dijiste hace unos minutos, aporta porque tiene un trabajo formal, porque tiene más posibilidades que la gente que no está en la formalidad. Exacto. Y por eso yo digo que ya veníamos con planteamientos de reforma que iban en el camino correcto. No iba a ser una reforma perfecta o integral, ¿no? Y hay bastante crítica alrededor de eso, pero es muy complejo tener una forma integral que involucre sistema privado de pensiones, salud y la parte de tributación y la parte fiscal. Pero ya tenía dos planteamientos, tanto la competencia como la pensión mínima, que son sumamente potentes, más allá también de regresarle el carácter previsional al sistema al poner una traba al 95.5, ¿no? Que comenzó a deformar el sistema en los últimos 7 años. Es decir, en el proyecto de reforma del sistema
sí se proponía interrumpir el retiro del 95.5 una vez que tú llegues a la edad de jubilación. De manera escalonada, ¿no? Ahí hay un planteamiento de edad de un corte a los 40 años, pero era bastante positivo pensando en el mediano plazo, ¿no? Lamentablemente, como estábamos conversando esto ayer, se frenó, pero yo creo que debemos retomarlo. Y debemos retomarlo porque realmente trae bastantes beneficios, que creo que podemos hacer un mucho mejor trabajo en compartirlos con la población, porque realmente la reforma beneficia a los peruanos y a los afiliados. Debe beneficiar, en realidad, ¿no? Debería beneficiar abriendo la competencia, trayendo una pensión mínima, trayendo mecanismos que generen inclusión, ¿no? Y probablemente más adelante tengamos que buscar otro mecanismo de darle protección social a las personas que no están en el sistema formal, ¿no? Galantino, muy cortito porque ya tenemos que terminar la entrevista. Quisiera hacerte dos preguntas. La primera, los 3 puntos más importantes que tú ves, así casi picadito, de la reforma, las 3 cosas más importantes que se debería de empujar, impulsar para esta reforma. El sistema pensionario tiene 20 años ya, es momento de un cambio. Y lo segundo es, nosotros ayer, después de la aprobación, como lo decía yo al inicio, del proyecto en la Comisión de Economía, hablamos con el congresista Revilla. Él nos respondió algunas preguntas sobre por qué él votó a favor cuando todos los organismos técnicos habían dado su opinión a la comisión y todos dijeron que era en contra. Quería tu opinión acerca de lo que nos dijo Revilla. A ver, lo primero es, en términos de la reforma, es la pensión mínima, ¿no? El acceso a nuevos partícipes, abrir el mercado. O sea, que no solo sean las AFPs. Efectivamente, que sean entidades financieras, empresas de seguros, bancos, cajas rurales, quien quiera participar, bajo la misma regla del juego, pero incrementar la competencia. Que eso ayudaría a las tarifas. A las tarifas, pero no solo. Innovación de producto, forma de contacto. Hay mucho más que valor el cliente que solo las comisiones, ¿ya? Rentabilidad, confianza. Y lo último que yo te diría es regresarle el carácter previsional al sistema, que paguemos pensiones, ¿no? Que eso se ha perdido en los últimos años. Entonces esos serían los 3 puntos. Y con respecto a lo que me dices de la Comisión de Economía y a su presidencia, en verdad bastante impactado, como te decía de lo de ayer. Creíamos que se iba a discutir el tema de la reforma y regresarle, digamos, la importancia del caso como beneficio de los peruanos, y ha sido lamentable que al final se termine aprobando con 17 votos a favor, 3 en contra. Un retiro ilimitado, sin foco, en donde al final de cuentas estamos vulnerando el sistema, ¿no? Y afectando a miles de peruanos. Muchas gracias, Galantino, por haber estado en Tenemos que Hablar. Vamos a seguir con este tema probablemente en las siguientes semanas, así que de repente podrías visitarnos más adelante a ver si se aprueba o no se aprueba este proyecto. Muchas gracias, Galantino. Gracias a ti.